Entonces, ¿por qué nos trajiste a Kioto? Una vez más Draco le preguntó algo a su primo, esta vez siendo el motivo por el cual estaban en el Palacio Imperial de Uzumaki en Kioto, donde Naruto era un duque, o en el caso específico de este país un daimyo, pero detalles menores y sin importancia, según Naruto, claro está. Mamá está decidida a llevar a Dumbledore a juicio por alta traición, y siendo honestos me agradas lo suficiente como para traerte a mi escuela, dijo Naruto, quien bueno estaba seguro de que su madre y padrastro solo querían tomar Inglaterra a la vieja usanza, es decir en un torneo de magos victoria total 13 contra 13 en batallas 1 vs 1 con victoria de humillación total, es decir solo querían bajarles los humos a los magos ingleses, golpeándolos hasta convertirlos en pulpas sangrientas. ¿Y cómo explicas a Theo y Blaise? Pregunto señalando a los dos mencionados. Necesitábamos minions. Fue la respuesta de Angélica, quien bueno, acababa de llegar a esta sala junto a su hermana mayor con un montón de bocadillos. ¿Qué hay de Daphne y Punky? Preguntó Theo mientras señalaba a la chica con nariz de pug y a la que Wendy odió instantáneamente cuando la conoció, algo sobre una rivalidad eterna entre las pelirrojas y las rubias, pero de nuevo su hermana era rara. Me gustan. Fue todo lo dicho por Naruto, quien bueno las había traído únicamente por eso, y porque una tal Narcisa Malfoy dijo que, si Ben y a Draco tenían que venir todos sus amigos, es decir ellas dos y los minions. ¿Y por qué trajiste a Potter? Ahora esa era una pregunta interesante, sobre todo porque Ari estaba encadenado y amordazado. Porque él necesita a alguien en quien probar sus armas y no sé tú, pero me gusta mi cara. Dijo Naruto mientras señalaba a Phoenix, quien ahora estaba trabajando en una especie de lanzagranadas que disparaba hámster, honestamente tenía curiosidad por lo que estaba en esa mente suya. Ah bueno, entonces está bien. Dijo Draco sin duda disfrutando demasiado de esto, pero de nuevo su primo era genial, era el tipo de chico oscuro y distante que atraía a las chicas y algunos hombres. Por cierto, llame al resto de la familia si tengo que soportar a estas dos, entonces ellas tendrán que soportar a Yu. Dijo Rabel mientras se sentaba en el regazo de Naruto, algo que Naruto supo instantáneamente que significaba solamente una cosa, Koneko iba a venir y Rabel estaba marcando su territorio. Invitaste a nuestra copia barata. ¿Y cómo no podía ser de otra forma las gemelas? Le preguntaron a Rabel, quien simplemente dio un asentimiento ya que bueno evidentemente había invitado a Yu, es decir no solo era prima tercera de Naruto, sino que era su novia oficial y por ende merecía ser invitada incluso más que la mayoría de sus otros primos, especialmente Touya su primo mayor y Naruto realmente no debían estar juntos, siempre que estaban juntos terminaban jodidamente mal. ¿Quién es Yu? Preguntó Draco ya que bueno ciertamente no tenía ni idea de quién era Yu, pero si el tono de las gemelas era una indicación, claramente odiaban a la chica. Oficialmente candidata a reina maga número 1 Qin Yu de la familia real de Qin, extraoficialmente, enemiga número 1 de este par, pero de nuevo los Qin y los Uruk nunca se han llevado para nada bien. Explicó Rabel provocando la reacción evidente de las gemelas, es decir una explosión de temperamento femenino. Ella no es la número 1. Chillaron las dos en perfecta sincronía antes de comenzar a pelearse con Rabel en una pelea que sorprendentemente Rabel estaba ganando ventajas de tener una hermana mayor que literalmente te despertaba todos los días pateando tu trasero por la ventana, era que aprendías a pelearte a puñetazos desde muy joven. Ellas van a estar así un tiempo, ahora quieren continuar con la lectura. Dijo Naruto sabiendo que era imposible parar una pelea de gatas. Creo que odio a Hermione y Weasley. Gimió Rose mientras se dejaba caer sobre la mesa de Slytherin, solo para poco después recibir palmaditas de consuelo en su espalda cortesía de Wendy. Fansa Ana. No te entendemos, Potter. Dijo Draco ya que bueno ciertamente era incapaz de entender lo que estaba diciendo Ari en este momento. Dijo yo nunca odiaría a mis amigos. Dijo Naruto haciendo que todos se giraran hacia él como si quisieran saber cómo demonios lo había entendido. Tengo una vida sexual activa desde los 13, y a una de mis primas mayores le gustan ese tipo de cosas y aprendí a hablar entender mordaza. Más información de la que me gustaría. Dijo Punky con un estremecimiento ya que bueno sin duda era bastante pervertida pero de nuevo no necesitaba saber que el heredero al trono del rey mago tenía ese tipo de fetiches, ¿por qué razón a los chicos les gustaba la dominación?
Los otros Slytherins por su parte no pudieron culparla si ellos sufrieran el acoso que por motivos que nadie entendía ella estaba sufriendo por culpa de esos dos. Bueno, también buscarían alejarse lo más posible de su mesa, y bueno, no es como si pudieran quejarse ya que según Wendy, Rose era la novia de su hermano y aunque ambos lo negaban, Rose más intensamente que Naruto, que decía aún luego de gritar no es mi novia, pero bueno, el punto era que siendo o no su novia nadie mínimamente cuerdo intentaría algo contra ella pese a ser una leona idiota, ya que bueno era amiga de no uno, ni dos sino 6 miembros con sangre Uzumaki corriendo en sus venas, y 2 Uzumaki de pura sangre. Literalmente molestarla era enemistarse con Uzumaki, quienes, bueno, hoy insultaste a esta persona que nos cae bien, bueno me insultaste a mí y a toda mi familia así que jódete, y bueno básicamente nadie se metía con la más poderosa de las 18 familias mágicas. Más importante, meterte con los Fullbusters significaba no poder entrar nunca más, bueno significaba literalmente descender lenta y dolorosamente a la locura. Alguien dijo locura. Dijo Phoenix, quien bueno había escuchado su palabra favorita y no pudo evitar dejar de lado todo lo que estaba haciendo para traer la diversión al mundo. Cállate Phoenix. Dijo Naruto, quien había descubierto que decir cállate Phoenix funcionaba para callarlo efectivamente, durante unos minutos al menos. ¿En serio eso funciona? Preguntó Teo, ya que bueno ciertamente estaba sorprendido de que eso funcionara. Pero bueno, para comprender la cosa bueno tenían que hacer memorias de los sucesos de la primera semana, y vaya que las cosas progresaron jodidamente lentas, incluso más lentamente de lo que Naruto recordó que fue su primer año en su primera vez. Demonios, incluso se había dormido en un par de sus clases, pero como solo eran discursos de apertura jodidamente largos y tediosos así como conocimientos básicos que todo mago de sangre pura mínimamente competente debería conocer, pues a ninguno de los profesores realmente no les importa mucho, ya que bueno el chico no solo era un Uzumaki ergo intocable a no ser que quisieras morir de forma horrible o como mínimo destruir totalmente tu vida, pues Uzumaki se ofendía mucho, y por cualquier cosa. No es verdad. Dijo Naruto, ya que bueno sin duda alguna había escuchado el murmullo de Arry y definitivamente estaba en total desacuerdo con lo dicho por el chico, que claramente tenía el cerebro lavado. Bueno, conocía a una persona que podía reacondicionarlo. Lado malo, dicha persona era Azazel y realmente no quería llamar al cuervo, al menos no ahora. ¿Qué dijo? Preguntó Daphne, esperando que no fuera nada verdaderamente malo, o de lo contrario era posible que mataran a Potter. No es que le importara el chico, simplemente no quería que su sangre le salpicara en la ropa. Después de todo, la sangre era jodidamente difícil de limpiar incluso con magia. Que somos unos bastardos ególatras que no merecemos el poder que tenemos. Dijo Naruto con indiferencia. Honestamente Potter no era el primero que decía eso y sin duda no sería el último, así que para este punto ya realmente dejó de importarle hacía mucho pero mucho tiempo. Pero bueno, realmente no tenían mucha información de los Gryffindor, pues solo tenían una clase con ellos que para su gran desgracia era la de pociones con el padrino de Naruto, quien por cierto era un horrendo jugador de favoritos tanto para su casa como para con sus dos ahijados, pero como los beneficiaba a ellos pues, no podían quejarse mucho que digamos, pero bueno habían escuchado los rumores sobre Hermione y como de alguna manera se las había arreglado para exasperar el 90% de los mestizos y al 99% de los magos sangre pura de su año escolar, el 1% al que no exasperó fue a Naruto, quien como adulto de casi 40 años en el cuerpo de un puerto de 11 él ciertamente tenía una paciencia de nivel divino. No es por eso él sencillamente fue criado por Lord Hades, tiene hermanos que ciertamente son muy problemáticos. Dijo Ravel, sabiendo que Hades educó a Naruto para precisamente ser capaz de soportar ese tipo de comportamientos durante un buen rato antes de finalmente explotar. Lado bueno, tenía paciencia de nivel divino. Lado malo, debido a eso cuando explotaba realmente explotaba. ¿Cómo es eso? Preguntó Blaise, ya que bueno ciertamente tenía curiosidad por saber cómo fue la crianza del príncipe de los magos, ya que bueno este chico sonaba mucho mejor para el mundo mágico que cualquier cosa que planeara hacer Baldomero. Y también tenía huevos de nitril, ya que bueno ninguneaba al señor oscuro e incluso la llamaba Baldomero. ¿Saben por qué Madame Maxime se apellida Olympus? Preguntó Angélica, quien bueno sabía que esa mujer no era Olympus por su cara bonita, de hecho la mujer era bastante fea, al menos en su opinión. No.
Fue la respuesta general, incluso la de Harry, ya que bueno, él tampoco sabía porque ella se llamaba así y no se llevaba lo suficientemente bien con Fleur como para preguntarle. Su padre es Lord Poseidón, y solo le dio el nombre porque es una de sus pocas escapadas amorosas que pudieron comprobarle su paternidad. Explico ahora. Neal, hasta ahora el número de hijos confirmados de Poseidón era de 43, y con más de 200 por confirmar. Zeus por otro lado era mucho más descarado y usaba el apellido Smith para nombrar a sus hijos fuera del matrimonio, y bueno, no hacía falta decir que Smith era uno de los apellidos más comunes del mundo por culpa de Lord Zeus. De hecho, ese es el motivo por el cual los Olympus son la casa más numerosa. Zeus y Poseidón son unas zorras. O si aparentemente Naruto era del tipo de personas que no llamaba Lori barra o Lady a las personas, ya que bueno, siendo el mismo el segundo rango más alto en el mundo mágico, pasaba de ese tipo de temas e incluso insultaba abiertamente a los miembros de las otras 17 familias mágica gobernantes. ¿Qué hay de Hades? Preguntó Draco, ya que bueno, el amable padrastro de Naruto era bueno, un gran tipo, tanto que los había traído a Kioto antes de ceder al capricho de su hija, es decir, la media hermana de Naruto, sobre llevarla a Java a buscar un tigre que quería como mascota, y Naruto estaba casi tentado a decirle que esas cosas estaban extintas, pero de nuevo su padrastro tenía métodos para cumplir los caprichos de su hija. En palabras de su padre Lord Cronos, Hades es la única de mis manzanas que salió bien, dijeron las gemelas, ya que bueno, ciertamente Hades fue el único de sus parientes que no había salido terriblemente mal, y algunas veces porque demonios el que era el mayor no reinaba sobre Grecia. Luego recordaron que Hades podría ser muchas cosas, pero sencillamente no estaba muy interesado en el tema gobernar. Era la niñera de Phoenix el 99% del tiempo, así que debía tener paciencia. ¿Qué? Preguntaron todos completamente confundidos, ya que bueno, no se esperaba que Phoenix en realidad conociera a la contraparte de Naruto. O si antes de que me dedicara a los leyendo tenía una niñera, pero como pasé 3 leyendo portándome bien, pues, me quitaron la niñera. Dijo Phoenix con una sonrisa después de todo, una vez que los hermanos descubrieron que el tomate era el único, además de Escamitas, que tenía la capacidad de controlarlo. Estúpido Don Pendragon, por cierto, pues lo pusieron como su niñera de tiempo completo. Y mi contraparte era tu niñera la mayor parte del tiempo. Por supuesto. Pero bueno, no era un secreto que Naruto lo detestaba con todo su ser, al punto de que incluso la llamaba Normie, en lugar de por su apellido, algo que en el mundo mágico y al ser una palabra usada por los Uzumaki básicamente provocó que Hermione perdiera toda posibilidad de hacerse un nombre en el mundo mágico, pues Normie era el término que los Uzumaki usaban para referirse a los Mugle, y si ellos te consideraban un Mugle, el mundo mágico te consideraba un Mugle, y si un Uzumaki de la línea principal te llamaba Normie, bueno, básicamente te odiaba, pues incluso los nacidos de normis eran tratados con cortesía y llamados por sus apellidos. Así que virtualmente estabas bien, pero bien jodido. A Weasley generalmente lo ignoraban, alegando que, realmente no alegaban nada, simplemente parecían que ni siquiera sabían que él estaba ahí. De hecho, una vez Draco le preguntó a Wendy sobre esto y ella respondió: ¿a quién? Dejando en claro que ni siquiera sabían sobre el Weasley más joven. Bueno, Wendy tenía cierta condición especial llamada no veo a los idiotas, y Naruto, bueno, a él simplemente dejó de interesarle el Weasley y su madre hacía ya varios años. Potter, por tercera vez no entendemos lo que dices, y Naruto no va a hacerla de traductor siempre. Podría, pero no quiero, especialmente porque las cosas que dice son muy aburridas. Beth. Dijo Daphne antes de girarse hacia Naruto. De verdad tu hermana no ve a los idiotas. Más bien nuestra familia tiene tantos que entrenó su mente para ignorarlos al punto de que no los ven ni los oye. Honestamente Naruto estaba un poco celoso de ese don, pero de nuevo su insensibilidad ante casi cualquier cosa era casi tan buena y efectiva como esa habilidad de su hermana. Aunque claro, Wendy, conociendo la forma de ser de su hermano, cuando alguien, o mejor un hormiga asqueroso como Hermione lo molestaba, simplemente estalló en sonoras carcajadas que resonaron por toda la mazmorra, provocando que finalmente a todos les cayera la revelación de que Naruto estaba jodiendo a Hermione de una forma bastante Slytherin, al hacer que la chica se frustrara de una manera, aunque estúpida, realmente también era jodidamente divertida.
Pero bueno, tras ello finalmente su padrino llegó como siempre ondeando su túnica de forma bastante dramática, y luego se preguntaba por qué el viejo Shanks lo llamaba murciélago, y tan pronto como estuvieron en sus asientos, lo más lejos que se podía de Hermione por supuesto, y con Wendy sentándose con Rose para evitar que ésta terminase incendiando el caldero dada la conocida maldición, Potter simplemente decidido que no quería morir a causa de un accidente de pociones, bastante comprensible si se tomaba en cuenta que su tío Gil les contó sobre cómo durante sus años de escuela un chico hizo que su pasión escogedora salió mal y encogió su corazón y pulmones al punto que el chico murió de insuficiencia cardíaca y asfixia en cosa de segundos, y desde ese día bueno las pociones reductoras no formaban parte del plan de estudios. ¿Qué forma de morir tan jodidamente cruel?, dijo Pankit, quien se estremeció visiblemente al escuchar sobre esa forma de morir. Demonios, realmente no quería ni imaginarse lo que había sufrido el pobre chico en cuestión, ya que eso sin duda alguna debió ser jodidamente doloroso. ¿Eso legalmente cuenta como un suicidio?, preguntó Naruto, quien bueno había escuchado esa historia de labios de su tío y bueno siempre tuvo la pregunta de si eso contaba legalmente o no como un suicidio. Si eres parte Black, le dijo Draco, ya que bueno solo un Black sería así de desalmado y desquiciado. Pero bueno, Snape decidió probar la clase con algunas preguntas bastante fáciles que cualquier tarado que hubiera leído el primer capítulo del libro asignado podría haber respondido con facilidad. Claro, el filtro de los muertos en vida era una opción que se enseñaba en quinto año, pero bueno, por algún motivo que ni Snape ni nadie entendía el libro de primer año la mencionaba. Por supuesto que estaba en el libro Potter, pero claro, preferiste al idiota Weasley antes en lugar de a mí, dijo Draco luego de que Potter hiciera un murmullo que sin duda alguna significaba que él no sabía que esa poción se describía en el primer capítulo del libro de primer año, pero claro, eligió a Ron y como tal tenía solamente un desempeño mediocre porque a Ron no le gustaba estudiar. ¿Cómo lo entendiste?, preguntó Ravel, quien bueno finalmente había terminado su pelea con las gemelas Urut, y bueno ciertamente Draco tendría que luchar con todo por no ver a las chicas en cuestión. Después de todo, eran territorio prohibido y como en toda pelea de gatas la ropa fue la más afectada. No lo entendí y lo deduje por simple descarte. Pero bueno, no es como si fuera a hacer que estos mocosos la prepararan. Los únicos que podrían prepararla serían sus ahijados, uno por ser un prodigio y la otra por bueno era una estudiante dedicada a la que enseñaba durante los veranos en el Palacio Imperial de Urut, y bueno posiblemente el niño Malfoy o la niña Gringras, ya que sus familias tenían un historial sorprendente de pocionistas. Pero dudaba que tuvieran el talento para hacerla, aunque lo comprobaría después luego de que discutiera con Shanks la posibilidad de abrir un club para aquellos que quisieran aprender el verdadero arte de las pociones. Desgraciadamente, como estaba limitado a lo que la vieja cabra quería que enseñara, nunca pudo hacer mucho con estos niños más que ser exigente al punto de que se lo conoce como el maestro con el que aprendes porque aprendes. Pero ahora con Shanks en la escuela, bueno, podría aprovecharse de la influencia del hombre para hacer un club para aquellos verdaderamente interesados en el arte de las opciones, pero bueno, de momento dejó sus pensamientos para otro momento y traspasar su lista y burlarse un poco de Weasley, porque todo maestro debe tener un chivo expiatorio y bueno, la comadreja fue la primera persona que vio, simplemente comenzó con un discurso perfectamente ensayado, que estaba seguro sus serpientes de mayor año ya habrían informado a sus serpientes más jóvenes, pero bueno, seguía siendo muy efectivo para intimidar a los Gryffindor. Desafortunadamente fue después de ese punto que las cosas se pusieron difíciles, pues algunos Gryffindor, por no decir Ron y su amigo idiota Seamus, pues pusieron las cosas más difíciles al conversar en voz alta sobre cualquier cosa en lugar de poner atención al profesor, algo que por supuesto hizo enfurecer al profesor, quien con una ira cuidadosamente controlada identificó a los culpables. Señor Weasley, ¿qué obtendría si agregara Reis de Asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Y como no, la bestia tupida, o Normie como la llamaba su ahijado, había levantado la mano, mientras que el pelirrojo sentado en el fondo de la sala se puso casi tan rojo como su cabello, lo cual considerando que era naranja no debía ser nada saludable, antes de hundirse en su silla y murmurar un apenas audible: no lo sé. Hable claramente, señor Weasley, creo que quiso decir no lo sé, señor. Señor Malfoy, la misma pregunta. ¿Qué sangre pura que se respete no conoce esa poción? Natsui Natsumi.
Ellos no cuentan. Ya sabes que ambos tienen un trauma con las pociones, o debo recordarte la poción definitiva. Dijo Rabel, ya que bueno, ese era un tema que aún era muy delicado para sus primos, quienes se negaban a entrar a un laboratorio de pociones precisamente por esa poción que los marcó de por vida. El filtro de muertos en vida, por cierto, no es una poción de 5º año. Lo es, no me pregunte por qué está en el libro de primer año, yo tampoco tengo idea. Ahora, señor Finnegan, ¿dónde podría encontrar un bezoar? El niño irlandés sentado junto a Weasley esbozó una sonrisa. Respondió inteligentemente, en su armario, señor. Los Gryffindor se rieron de esto, bueno, todos menos Rose, quien sabía que esto enfurecería al tío Snivelius, mientras que los Slytherins, bueno, todos se estremecieron salvo por Naruto que, bueno, estaba dormido con una gran burbuja en la nariz, algo que Snape no tomó amablemente el comentario. 5 puntos menos para Gryffindor, por su impertinencia. Uzumaki, misma pregunta. ¿Cuál de los dos? Preguntó Wendy. El que está despierto. Dijo Snape haciendo que Wendy asintiera. Eso debería haber sido lo suficientemente obvio, aunque Naruto habla dormido. Dijo Angélica, quien bueno estaba ocupada intentando conjugar un nuevo traje, es decir, un top y pantalones extremadamente cortos. Honestamente, la mujer era ciertamente una exhibicionista, es decir, su hermana gemela mayor, si bien tenía un top negro extremadamente revelador, lo cierto era que al menos bastante un pantalón negro y una chaqueta igualmente negra. ¿Lo hago? Preguntó Naruto, quien bueno ciertamente no conocía ese hecho. Bastante. Dijo Rabel, ya que bueno ciertamente conocía algunas de las fantasías sexuales más sucias de su amante mayor debido a su mal hábito de hablar dormido, y de hecho incluso tenían charlas sucias cuando dormía, era bastante divertido. Bueno, Finnegan no está del todo mal, ya que en la escuela no hay una cabra para conseguir uno por nuestra cuenta, aunque la forma en que lo dijo fue bastante grosera e irrespetuosa. Y que lo dijera ella tenía mucho mérito. Después de todo, de los dos hermanos, Naruto siempre fue el diplomático, mientras que ella sacó la personalidad altanera e irreverente de su madre, algo que se notó ya que bueno fue tan irreverente como el irlandés, pero con una ligera diferencia, dio la respuesta correcta. Parece que son 0-2 en contra de Gryffindor, señor Longbottom. ¿Cuál es la diferencia entre acónito y luparía? Es lo mismo, señor. Se las arregló para gritar un chico con cabello castaño hacia el final de la clase, a quien su madre había advertido de lo aterrador que podía llegar a ser Snape cuando se lo proponía, pero, bueno, se quedó bastante corta, daba más miedo de lo que le dijeron. Me parece bastante agradable. Dijeron Naruto y las gemelas en perfecta sincronía, ya que bueno, ciertamente les gustaba el profesor de nariz ganchuda, parecía un sujeto genial, además claramente era del tipo de profesor que les gustaba, un descarado jugador de favoritos. A ustedes les gustan todos los que juegan favoritos para con ustedes. Dijo Rabel con los ojos en blanco, ya que bueno, sus primos nunca verían un colmillo en un caballo regalado, o Pegaso en el caso de Naruto, pero detalles menores. Sangre Uruk. Dijeron los tres en perfecta sincronía una vez más, ya que bueno, era ciertamente así. Los Uruk tenían ese defecto, les encantaba ser el centro de atención, y bueno, los Uzumaki tenían sangre Uruk y las gemelas eran literalmente Uruk, así que naturalmente disfrutarían de ser mimados por cualquier ser y dichos seres les caerían bien por defecto. Bueno, parece que hay esperanzas para Gryffindor después de todo. Dijo el profesor Snape suavemente. 5 puntos para Slytherin por las respuestas correctas, y baje la mano, señora Granger. Weasley y Finnegan miraron a Neville y luego a los Slytherin, mientras que Hermione y lucía ofendida por no poder demostrar su conocimiento superior a estas personas. Las instrucciones están en el pizarrón, comiencen. No va a despertar a Naruto. Es el señor Uzumaki para ti, bestia normie, además él podría hacer esta poción incluso estando dormido. La opción que Snape le asignó fue una opción bastante fácil de curar por ebullición. Muchos de los Slytherin abrieron sus libros en la receta, mientras que la mayoría de los Griff solo usaron el tablero, y sorprendentemente para todos Wendy no mintió, pues aun estando completamente dormido Naruto terminó su pasión antes que nadie. Demonios, incluso las había embotellado. Demonios, eso sí es dominio sobre un tema. Dijeron las gemelas completamente asombradas de que Naruto en realidad sí que pudiera hacer una poción perfecta estando dormido. Hablaron las prodigios.
Dijo Ravel, ya que hasta ahora las gemelas nunca habían entregado una sola poción que no fuera perfecta. Si sabes que simplemente toman sus pociones y tareas de la tesorería del rey, ¿verdad? Le pregunto a Naruto, ya que bueno, las gemelas hacían trampa descaradamente para todo, ya que bueno, según ellas serían las futuras reinas maga y no tenían que preocuparse por el trabajo escolar, motivo por el cual, aunque Naruto las amaba, prefería a Yu, quien era una persona dedicada en cuerpo y alma a mejorar cada día su trabajo escolar. Espera, hacen trampa. Ravel por supuesto sabía del tesoro nacional de Uruk, la tesorería del rey y una bóveda conectada mágicamente a todas las dimensiones y tiempos conocidos, y por conocer la cual solo se abría para los de sangre Uruk, es decir, el rey Gilgamesh, sus hijas y por supuesto Naruto y Wendy, cuya bisabuela era de sangre Uruk, y por supuesto ella misma, ya que su madre era de la casa Uruk. Necesito hacer su árbol genealógico, pero me da pereza. Obvio. Dijeron los tres con una sonrisa. Creo que estamos un poco perdidos aquí. Dijo Draco, ya que bueno, ciertamente no tenía ni idea de qué demonios estaban hablando ahora, por otra parte rara vez tenía idea de qué se suponía que estaban hablando. Secreto familiar de Uruk, Deimos. Dijo Naruto despidiendo a su primo. ¿Cómo explicas a Ravel? Su madre es nuestra tía. Dijeron las gemelas, ya que bueno, Lalia Phoenix fue de soltera y la Uruk era efectivamente la hermana menor de su padre. Aunque pronto comenzó a despertarse cuando escuchó un fuerte silbido, por lo que se despertó antes de parpadear, un tanto confundido antes de abrir los ojos, en estado de shock cuando vio lo que pasaba, y antes de que cualquiera pudiera comprender lo que pasó usó su varita para transportarse a él mismo, a su hermanita completamente confundida y a Rose, que cayó sobre su trasero lo más lejos posible del futuro desastre, y un poco confundidos todos los demás alumnos simplemente se quedaron ahí, al menos hasta que la pasión silbante y humeante de Ron Weasley comenzó a desbordarse y a derretir todo lo que tocaba, incluyendo el caldero de aspecto francamente espantoso de Seamus. ¿Cómo es que, Ravel ciertamente no tenía idea de cómo demonios alguien podría convertir una poción para curar forúnculos en un ácido capaz de derretir el peltre, que si bien no era precisamente el metal más resistente, sí que era relativamente resistente a la corrosión? Curioso, eso lo hizo Longbottom no Weasley. Dijo Draco, ya que bueno, este era un cambio bastante sorprendente, al menos lo era para él, claro está. Supongo que tener padres hace maravillas por la confianza. Dijo Daphne sonando extremadamente cruel incluso para una Uruk, que bueno, tendían a ser crueles, claro, la mayor parte del tiempo sin notarlo, ya que aparentemente los Uruk eran del tipo que insultaba sin darse cuenta que te estaban insultando. Eso fue cruel, me gustas más ahora. Dijo Naruto, quien bueno, ciertamente disfrutaba de una chica con carácter y sin pelos en la lengua, por algo adoraba a su hermanita, quien bueno era sarcástica y sobre todo si la cagabas y la hacías enojar no dudaba en insultarte de formas en las que parecía que no lo estaba haciendo en lo absoluto. Snape salió corriendo de su trastienda y desapareció las dos pociones arruinadas antes de gritar. Fingían, lleva a Weasley a la enfermería, ambos recibieron 0 por la clase de hoy. Dijo tras chasquear los dientes con irritación antes de murmurar. Imbéciles sin valor. Mientras comenzaba sus rondas por el salón de clases, comentando sobre pociones, de todos los Gryffindors solo Rose se las arregló para recibir un asentimiento sin un comentario mordaz, y esto porque la chica era amiga de sus ahijados y aunque odiaba a su padre, bueno, amaba a sus ahijados como a sus propios hijos, y por eso no molestaría a la niña. Del lado de los Slytherin la mayoría obtuvo un simple asentimiento y un bien, mientras que Crabbe y Goyle recibieron burlas, mientras que Naruto recibió y perdió simultáneamente 5 puntos por una poción perfecta como por dormir en clase. Ja, ese es el mejor de todos tus logros hasta ahora, primo, perder y ganar al mismo tiempo. Se burló Neal, ya que bueno, ciertamente esta era la primera vez que veía a Naruto hacer esto, normalmente los maestros estaban demasiado temerosos como para quitarle puntos, así que solo se los daban pese a que se dormía en clases la mitad del tiempo. Y bueno, luego de eso Rose les contó cómo Hermione era una mandona sabelo todo, que hacía pucheros cuando no la llamaban para responder, así que si los Slytherins compadecían a las chicas, especialmente porque eran compañeras de dormitorio, al menos podía escaparse de ella en la mesa de los Slytherin, ya que Hermione estaba completamente aterrada de acercarse a la casa más malvada de todos, algo que se le hizo realmente estúpido, es decir, tenían putos 11 años, nadie era malvado a los 11 años, bueno, tal vez los
psicópatas, pero esos eran casos especiales y según Naruto, ellos no eran malvados solo completos dementes, que por algún motivo Naruto media en la escala de Phoenix, cualquiera que fuera dicha escala. ¿En serio eres tan demente que hay una escala que se basa en ti para medir la demencia? Preguntó Rabel mientras miraba a Phoenix, quien simplemente le dedicó una sonrisa brillante mientras le mostraba una minigun que tenía una rueda con varios hámster reducidos como cargador, de nuevo porque él tenía una fascinación mórbida por torturar animales tiernos. Por cierto, ¿sabían que los hámster son la mascota más difícil de cuidar ya que se mueren por todo? Mira, termina la Hamtergun. Viendo lo visto realmente no me sorprende. Dijo Naruto ahora pensando en preguntar detalles sobre esta escala de Phoenix ya que bueno, ciertamente le parecía curiosa cuanto menos. Pero bueno, finalmente todo había terminado y si Naruto decía la verdad podría pedirle a su madre que amenazara al director para que la dejaran mudarse a su habitación privada, sería divertido mucho más que escuchar a una normie despotricar por horas y horas sobre sus delirios de cómo todos los nacidos de Muggle enfrentaban prejuicios y bla, bla, bla. Honestamente Rose no entendía de qué hablaba, es decir, su madre nacido de normies y era mejor amiga de Kusina Uzumaki, actual reina de los magos, así como una muy importante creadora de hechizos que estaba asociada con Serena Miller, creadora de los espejos bidimensionales, estaban siendo un gran éxito de ventas en el extranjero y oh sorpresa, sorpresa, Serena Miller era otra nacida de Muggle que fue nombrada como empresaria del siglo el año pasado gracias a su tecnología innovadora para las comunicaciones del mundo mágico. Además, el 55% de los empleados del ministerio eran nacidos de normies y tenían distintos cargos desde simples empleados comunes hasta cargos de jefes de departamento. ¿Dónde demonios Hermione veía prejuicios? En la escuela eso era normal, eran niños, obviamente iban a burlarse unos de otros, a no ser que tu apellido fuera Uzumaki, en cuyo caso tenías garantizada una vida escolar libre de acoso por miedo a lo que tu familia podría hacerle a tus bullies. Es verdad, ¿dónde está la discriminación? En que se creen mejores que los nacidos de normies. Dato curioso, no existe en la magia, es un gen que solo se da cuando uno de tus padres es mágico. Entonces, ¿cómo es que? Implica magos estúpidos de hace 10 generaciones y una serpiente mágica. Naruto, Wendy, terminen de desayunar rápido, el abuelo empezará a instruirlos en ya saben que esta mañana. Dijo Pirra mientras se sentaba en la mesa de las serpientes entre sus dos hermosos y adorables primos menores. Tenemos clases de vuelo después del desayuno. Dijeron los gemelos en perfecta sincronía, haciendo que Pirra pusiera los ojos en blanco ante los gemelos y sus manías por hablar al mismo tiempo. Demonios, el año que venía sería incluso peor con las gemelas Uruk sumándose a este par, y si se sumaban los gemelos Weasley, bueno, ella terminaría su estancia en Hogwarts con canas en su hermoso y flamante cabello. Ojo. Oh, por favor, Naruto, vuelas desde antes incluso de aprender a caminar y Wendy tienes acrofobia. Literalmente eres incapaz de sostener una escoba sin llorar como una niña. Y lo bueno de formar parte de la línea principal de Uzumaki era que, podías molestar a otros miembros de la línea principal sin miedo a las consecuencias. Soy una niña. Dijo Wendy con su mejor cara de póker, lo de su acrofobia no era una mentira, sencillamente las alturas y ella no iban bien juntas, y Naruto, bueno, literalmente aprendió a volver antes que a caminar. Demonios, había fotos de Naruto de 6 meses volando en una escoba de principiantes, y para cuando cumplió 7 inventó el surf en escoba, que básicamente constaba de hacer trucos estúpidos y suicidas mientras estabas parado sobre la escoba. No son trucos suicidas, al menos no cuando sabes que vas a sobrevivir. Dijo Naruto haciendo que Wendy simplemente suspirara. Había olvidado que su hermano era un maldito legerremance natural y bueno, para el entrar en su mente era como un juego de niños pese a que ella era una ocultense natural, ya que bueno, en realidad no había razón. Naruto simplemente encontraba la forma de flanquear todas sus defensas mentales pese a lo mortales que las hiciera. Técnicamente tiene razón. Dijo Pirra, era verdad, no contaba como suicidó si contabas con la seguridad de que sobrevivirías, y bueno, Naruto literalmente era capaz de sobrevivir a cosas que una persona normal no podría sobrevivir. En fin, apresúrense, tenemos un itinerario que completar. Y con eso dicho, la mujer mayor simplemente comenzó a comer un poco también. Después de todo, los hermosos elfos domésticos habían preparado esta increíble comida y sería grosero desperdiciarla. ¿Qué es tan importante como para que se salten las clases de vuelo?
Preguntó Punky ya que bueno, ella no era precisamente alguien que fuera capaz de permanecer en una escoba más de 2 minutos sin estrellarse contra algo, o alguien. Lo siento, secreto familiar. Dijeron los tres Uzumaki en perfecta sincronía. El Aki era algo que había pasado de generación en generación por sus ancestros desde Qin Shi Huang, aunque en algún punto el arte casi se perdió y hoy día solamente Shanks era capaz de utilizarlo y bueno, con algo de suerte en un futuro habría 3 usuarios más. ¿Qué es Aki? Secreto familiar de la línea Qin. No son Qin. Él sí lo es. XXXXX, maldita sea Naruto, no había una ley que condenaba a muerte a cualquier normie que se acercara a menos de 5 metros de ti. Le preguntó Shanks a su nieto ya que bueno, llevaban casi 2 horas intentando encontrar una forma de eludir a la pesadilla de cabellos túpidos que tenía cierto problema para aceptar que los Uzumaki al menos los que estaban aquí no tenían ni la más mínima intención de escuchar sus ideas estúpidas, es decir por qué razón querrían volver a juntarse con las bestias normis, estaban mucho mejor sin ellos, y para pruebas estaba el hecho de que fuera de Gran Bretaña la población mágica era 150 años más avanzada que los normis. ¿Realmente somos tan malos? Preguntó Blaze, quien si bien tenía orígenes italianos, lo cierto era que en realidad no tenía muy buenas nociones de cómo eran las cosas fuera de Inglaterra. Algunas veces maldecía a su abuelo por haber ofendido a los Claudius ya que bueno, debido a haberse metido con la familia equivocada, los Zabini tuvieron que salir corriendo de Italia a toda velocidad o ser exterminada por la familia real más violenta de las 18. Bastante. Dijo Naruto desinteresadamente ya que bueno, ciertamente los ingleses estaban jodidamente atrasados comparativamente hablando con los otros países mágicos. En comparativa los magos estaban entre 200 y 300 años atrasados a los normis y los normis estaban más de 100 años atrasados al mundo mágico. ¿Qué tanto? Azazel creó armas láser la semana pasada. ¿Qué es un láser? Reitero y punto. Tiene magia corriendo por sus venas y Quetz aún no produce veneno para ya sabes qué. Dijo Naruto desinteresadamente. Le gustase o no Hermione tenía sangre mágica y bueno, quería quitarle su magia, pero Quetz tenía solamente 11 meses y el veneno que destruía la magia solo era producido por las serpientes emplumadas cuando éstas cumplían 1 año y medio, así que hasta ese momento bueno tendrían que soportar a Hermione. Espera, la serpiente que mencionaste es una serpiente emplumada, no estaban extintas. Casi extintas. Hay diferencias, Timoteo. ¿Cuál sería esa diferencia? Casi extintos significa que no están extintos. No hay otras alternativas, quiero decir somos Uzumaki, no hay nada que no podamos hacer, o pagarle a alguien más para que lo haga por nosotros. Preguntó Pirra. Demonios, ella sola era más rica que los Malfoy y los Black, y ni siquiera trabajaba, era simplemente la asignación mensual de 100 galeones que le asignó su padre por el mero hecho de ser su hija. En realidad creo que podríamos hacer algo. Dijo Wendy al igual que su hermano, abuelo y prima, ignorando completamente a Hermione, que estaba literalmente a solo 2 malditos pasos de ellos intentando decirles sus ideas y bueno, ser indirectos no funcionó, insultarla directamente no funcionó, decirle lárgate no funcionó, así que recurrirían al plan de elfos domésticos. ¿Podría un elfo de Hogwarts responderme por favor? Ella preguntó haciendo que los ojos de Hermione se entrecerraran un poco ante lo que implicaban estas palabras. ¿Por qué es eso? Preguntó Naruto queriendo saber por qué razón la bestia normie entrecerraría los ojos ante la mención de los elfos domésticos. Ella inició una organización o algo para liberar a los elfos domésticos. Le explicó Punky, quien aún recordaba lo divertidísimo que fue ver a Hermione siendo rechazada e incluso insultada por algunos de los sangre pura por su idea. Demonios, incluso a Griff se había burlado de ella. Demonios, y nos llamó oscuros, esa loca claramente es una bruja oscura. Murmuró Neal completamente asombrada de lo malvada que era la bestia normie. Ahora le enviaría un mensaje a su padre ya que bueno, el intento de genocidio se castigaba con la muerte. Porque Potter, los elfos domésticos mueren si los liberas. Virtualmente ella intentó hacer un genocidio en masa contra los elfos domésticos. Dijo Naruto tan pronto como el balbuceo incoherente de Ari terminó ya que bueno, estaba defendiendo a Hermione ya que bueno, su causa por liberar a los elfos domésticos era una causa completamente noble. Ni siquiera un minuto después una elfina apareció justo frente a ella.
¿Qué puede hacer Sally por los grandes señores Uzumaki? Ella preguntó con su voz chillona, provocando que los ojos de Hermione cambiaran completamente a unos de furia justificada contra los Uzumaki por condonar la esclavitud de los elfos domésticos. Sin embargo, antes de que pudiera decir cualquier cosa, Shanks se le adelantó. Sally-chan, ¿conoces algún lugar donde podamos practicar nuestra magia familiar en privado? Sin dañar nada. Y sobre todo lejos de los normis que no entienden que no los queremos aquí. Esa última la gritó viendo a Hermione, haciendo que Sally ladeara la cabeza antes de encogerse de hombros para luego chasquear sus dedos, provocando que Hermione desapareciera en un chasquido. ¿Era tan fácil?, preguntó Draco sin creerse que hubiera sido así de malditamente fácil deshacerse de Hermione. Maldita sea, si lo hubiera sabido se lo habría pedido a Dobby antes de que su padre lo liberara. No conocen la palabra normie, así que realmente no habría funcionado, pero si los elfos domésticos desterraran a cualquier normie que se atreva a pisar Hogwarts. Le dijo Naruto desinteresadamente. ¿Qué hiciste con ella?, preguntó Naruto, esperando que no la hubiera matado. Ese derecho le correspondía a él y solo a él. Los normis no pueden pisar Hogwarts, gran señor. Ahora, respondiendo a su pregunta, Sally conoce exactamente un lugar, dijo antes de comenzar a guiar a la familia Uzumaki por el castillo. Por supuesto, 3 de ellos estaban bastante desconcertados, pero siguieron al elfo, y caminaron hasta el extremo más alejado del 7º piso, donde se encontraba una pintura de un hombre enseñando a bailar a un par de trolls, una escena que irónicamente era posible, pero solo por alguien bendecido con el don de Pendragón. Tristemente los que lo tenían no soportaban el olor de los trolls, pero bueno, eso no era por lo que estaban aquí. El maestro tiene que pensar en la habitación que desea y caminar frente a la pared 3 veces de un lado a otro, y entonces aparecerá una puerta. Les explicó Sally haciendo que Shanks asintiera. Había escuchado de esta sala pero nunca fue capaz de encontrarla. Resultó que estaba oculta a plena vista. Sin duda su ancestro era una mujer jodidamente inteligente. Así que sin pensárselo 2 veces hizo lo que se le había indicado, y después de caminar frente a la pared 3 veces, apareció una gran puerta hecha completamente de metal. Esto por supuesto que lo sorprendió un poco, no obstante abrió la puerta y sonrió cuando ésta se encontraba tal y como la había imaginado. Había un circuito completo que lo ayudaría a entrenar a sus 3 adorables nietos en el haki y en el arte de las armas. Oh, si este lugar era perfecto. Así que esta es la sala de los menesteres. Me gusta, dijo Pirra con una sonrisa. Quién sabe, en otros 4 años este lugar podría ser usada por ella y sus primitos para otras cosas. Después de todo, según los diarios de Rowena, el límite de esta habitación era, bueno, no lo tenía. El único límite era la imaginación, y ella tenía una imaginación muy poderosa. Efectivamente, la sala de ir y venir, la sala de los menesteres, el lugar creado por nuestro antepasado que se convierte en lo que quieras en el momento de necesidad. Shanks dijo con una sonrisa antes de girarse hacia sus nietos, a quienes les dedicó una sonrisa que bueno, los hizo estremecerse un poco. Muy bien, mis lindos y adorables nietos, hora del entrenamiento. Susurró para sí mismo mientras tomaba con su único brazo bueno un gigantesco garrote con pincos, haciendo que Naruto simplemente tragara en seco. Oh, si esto iba a ser doloroso, pero todo por hacerse más fuerte. Ya sé, secreto familiar, dijo Draco, quien ya ni siquiera se molestó en preguntar para qué era el garrote. Conociendo a Naruto tan poco como lo conocía, sin duda alguna ya sabía cuál sería la respuesta. Odio ese garrote, murmuró Naruto, ya que bueno, aprender haki de observación sin duda alguna fue completamente jodido, ya que tenían que golpearte en la cabeza las suficientes veces como para que tu magia y tu aura comenzaran a trabajar para predecir los movimientos de tu oponente. Y bueno, Shanks era una bestia, y él en su caso particular tardó casi 3000 golpes o posiblemente más en esquivar solo un golpe. Fin del capítulo.